Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Como vieron en este video, les voy a hablar de María Teresa de Saboya Carignano, conocida también como la princesa de Lamballe, una noble de la actual Italia que luego iría a la corte francesa para convertirse en amiga de la reina consorte María Antonieta. María Teresa sería fiel a María Antonieta hasta su último momento, teniendo una muerte horrible. Este video está hecho a pedido de Alessandro Vélez. María Luisa Teresa Saboya Carignano y Hesse-Rotenburg nació el 8 de septiembre de 1749 en Turín, Reino de Cerdeña, actualmente Italia. Su padre fue el príncipe de Carignano, Luis Víctor de Saboya, y su madre, Cristina Enriqueta de Hesse-Rotenburg. Pasó su infancia en Turín, convirtiéndose en una adolescente dulce, piadosa, sabia y hermosa. Todas estas características harían que el duque de Ponthieu, Luis Juan María de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia y a pedido del rey francés Luis XV, la eligiera como esposa de su hijo Luis Alejandro de Borbón, príncipe de Lamballe, que llevaba una vida muy libertina. La boda por poderes se celebró en Turín el 17 de enero de 1767. María Teresa tenía 17 años y Luis 18. El 24 de enero, María Teresa llega a la frontera con Francia y debe dejar su corte italiana para tener una corte francesa. Y antes de su boda religiosa, su marido, que estaba ansioso por conocerla, se hizo pasar por un sirviente y le entregó un ramo de flores, y quedó gratamente impresionado. Al día siguiente fue la boda, en Nájís, y la sorpresa de María Teresa fue tal al saber que ese simple sirviente era en realidad su prometido y que, por cierto, también le agradó físicamente. Los jóvenes fueron felices los primeros 3 meses hasta que de nuevo su marido recomenzaría con su vida libertina. María Teresa se había enamorado de Luis y quedó devastada con todas las acciones de él, incluso la abandonó por otra mujer a los 5 meses de su boda. Ella estaba muy deprimida y su suegro se acercó a ella y fue un gran sostén, llegando a convertirse en una relación hermosa tipo padre-hija, aunque por esta melancolía empezaría a sufrir desmayos. Para abril de 1768, Luis cayó muy enfermo por alguna enfermedad venérea y volvería al lado de María Teresa, que lo perdonó y lo cuidó hasta su muerte el 6 de mayo de 1768. También su marido le había contagiado varias veces enfermedades de transmisión sexual que le crearían cicatrices y granos en gran parte de su cuerpo. Tanto María Teresa como su suegro quedaron tristes por la muerte de Luis, pero gracias a su relación lo pudieron hacer más llevadero. A los 19 años, la princesa de Lamballe era una rica y joven viuda y su intención era entrar en algún convento, pero su suegro logró convencerla para que se quedase junto a él realizando obras de caridad. Su suegro fue apodado Rey de los Pobres y María Teresa el Ángel de Ponthieu. En junio falleció la reina consorte de Francia, María Lesinska, y el rey Luis XV buscaba una nueva esposa. María Teresa fue una de las candidatas, pero no se concretó porque ella no quería y además la amante del rey, la condesa du Barry, logró persuadirlo. En abril de 1770, el delfín de Francia, el futuro Luis XVI, se casa con la delfina María Antonieta. Poco tiempo después, María Teresa y su suegro fueron presentados a la futura reina, a lo cual María Teresa visitaría más seguido la corte de Versalles, sintiéndose la delfina encantada con la princesa de Lamballe. Durante 1771, María Teresa era anfitriona de las reuniones de su suegro, donde conocería al príncipe heredero de Suecia y al rey de Dinamarca. A partir de ahí, se fue ganando el favor y agrado de María Antonieta hasta el punto de tratarla como un miembro de la familia, cosa que a muchos no le gustaría, por ejemplo a la madre de la delfina, la emperatriz María Teresa de Austria. En mayo de 1774 muere Luis XV, convirtiéndose María Antonieta en reina consorte de Francia. Donde se ganaría más enemigos María Teresa,
sería a partir del 18 de septiembre de 1775, cuando María Antonieta la nombra superintendente del Palacio de la Reina, o sea, el mayor rango de una dama de compañía. El problema vendría porque ese puesto estuvo vacante por 30 años y que la reina nombró a una allegada joven, habiendo otras personas más preparadas. Además que este puesto era muy buen pago, a lo que María Teresa dijo que si no le pagaban lo que correspondía, renunciaba, sumando al gran poder que obtendría, ya que todas las órdenes de otras damas debían ser autorizadas por ella. Con este nombramiento, la emperatriz y madre de María Antonieta trató de convencer a su hija, ya que veía la influencia de la princesa de Lamballe sobre la reina y que podía favorecer a la casa de Saboya. Y no se equivocó, ya que muchos familiares de María Teresa fueron a la corte francesa y obtuvieron importantes puestos. A la vez, su puesto de superintendente le volvió a traer los mismos desmayos sufridos en su momento por su esposo. Los reyes de Francia se volvían muy impopulares en la población y aquellos que participarían en la Revolución Francesa comenzarían una gran propaganda negativa sobre ellos y a sus allegados. En 1775, la condición de favorita que tuvo hacia María Antonieta lo fue perdiendo al aparecer la duquesa de Polignac, que tenía un carácter más extrovertido que María Teresa. Aunque María Antonieta trató de que ellas se llevasen bien, la duquesa de Polignac no podía ni ver a María Teresa, a lo cual la reina se hizo más cercana a la duquesa y que a pesar de esto, nunca perdería María Teresa su puesto de superintendente, aunque no iría tan seguido a la corte. Pero a la vez no sentiría ningún tipo de resentimiento hacia la reina, que de vez en cuando iba a charlar a la habitación de la princesa. Mientras tanto, aparte de ser un superintendente, cuidaba de su suegro que estaba mal de salud, aunque la salud de la propia María Teresa no andaba bien. También volvería a las obras de caridad y se interesaría en la masonería, siendo un miembro importante. En 1785 sucedió el asunto del collar, donde estuvo implicada la reina, y donde María Teresa trató de visitar en la prisión a Jeanne de la Motte, la estafadora, pero no pudo hablar con ella. Lo que sí logró es que los antimonárquicos sembraran muchos rumores. En la década de 1780, su salud iba deteriorándose y los médicos le recomendaron ir a Inglaterra en 1787. Y de paso los antimonárquicos lo usaron para decir, tal vez sea cierto o no, que fue como una misión diplomática para convencer a un ministro exiliado que iba a publicar sus memorias, de no decir ciertas cosas, aunque ese ministro no estaba en Inglaterra. Esa estancia en Inglaterra le fue muy beneficiosa a su salud. Y al volver a Francia, la amistad entre la reina y la duquesa de Polignac se estaba deteriorando, yendo María Teresa más seguido a la corte. Para 1789, el ánimo del pueblo estaba muy caldeado, habiendo más propagandas negativas contra la reina, mostrándola con un amante, de nuevo, la princesa de Lamballe. Cuando sucedió la Revolución Francesa en julio de 1789, con la toma de la Bastilla, María Teresa se encontraba en Suiza y el 5 de octubre, cuando se dio la marcha sobre Versalles, estaba con su suegro. Ella se enteró el 7 de octubre y se reunió con la familia real en el Palacio de las Tullerías en París. Ahí mantendría su puesto y organizaría las fiestas y encuentros como en Versalles. También se ocupó de averiguar la lealtad de todos los sirvientes y organizaba reuniones entre la reina y los miembros de la Asamblea Nacional para poder atraerlos hacia la causa monárquica. Poco tiempo después, muchos miembros, incluida la duquesa de Polignac, abandonaron Francia, ya sabiendo lo que vendría si se quedaban. La princesa de Lamballe, a pesar de la advertencia de María Antonieta, decidió seguir a su lado. En junio de 1791 sucede la huida de la familia real, lo que se conoce como la fuga de Barnes. María Teresa no había sido avisada con antelación por María Antonieta, sí le dijo que se fuera junto a su suegro. Al otro día de la fuga, se le entregó una carta donde la reina le decía que se juntaran en Bruselas.
Lamentablemente los reyes franceses fueron capturados antes de cruzar la frontera y el descontento del pueblo creció mucho más. María Teresa partió a Inglaterra y los antimonárquicos aprovecharon y dijeron que fue a otra misión diplomática para ayudar a la reina. Estando ahí, mantuvo correspondencia con María Antonieta, que le decía que no volviera a Francia. También, su familia le pedía que regresara a Turín, aunque no lo haría, sino que pensaba seriamente si le servía más a la reina estando en el extranjero. Para octubre de 1791, se le pidió a la reina que debía despedir a aquellos que no estaban a su servicio, por lo que parece que María Antonieta le escribió a María Teresa que volviese. María Teresa no lo dudó, diciendo debo vivir y morir con ella. Pero antes de partir de Inglaterra, hizo su testamento, como ya sabiendo su destino. Volvió al Palacio de las Tullerías el 4 de noviembre de 1791, asumiendo su puesto de superintendente, tratando de buscar adeptos hacia los reyes e investigando la lealtad de la corte. El 20 de junio de 1792, una muchedumbre irrumpió en el Palacio de las Tullerías con la intención de hablar con el rey. Algunos cortesanos, incluida María Teresa, rodearon a María Antonieta y a sus hijos, ya que, aunque supuestamente era una irrupción pacífica, empezaron a insultar a la reina. El 10 de agosto de 1792 se da el asalto de las Tullerías y se abolió la monarquía. La familia real, junto a María Teresa y la gobernanta de los hijos de los reyes, fueron a pedir asilo a la Asamblea Legislativa. En ese poco tiempo que estuvieron ahí, la salud de María Teresa se agravó y fue llevada al convento de los Jeulans. Pasó pocos días y se recuperó, pero a pesar que María Antonieta le dijo que no regresara, decidió volver con ellos a la asamblea. Luego, irían al convento y poco tiempo después a la Torre del Temple. Para el 19 de agosto, María Teresa, la gobernanta y la hija de la gobernanta fueron transferidas a la prisión de la Force, compartiendo la misma celda. María Antonieta y María Teresa ya no se volverían a ver. En septiembre, las prisiones fueron atacadas por los habitantes y la mayoría de los prisioneros eran llevados ante tribunales improvisados y quienes juzgaban eran ciudadanos revolucionarios. Sí hay que aclarar que los trabajadores de las prisiones no estaban de acuerdo y ayudaron a muchos a escapar, entre ellos a la hija de la gobernanta. Tanto María Teresa y la gobernanta no podían, ya que eran personas muy conocidas y sería muy sospechoso. Igualmente a la mayoría de las mujeres juzgadas se las dejó en libertad. El 3 de septiembre fue el juicio de María Teresa y además de la gobernanta. El tribunal le pidió que jurase amar la libertad y la igualdad y odiar al rey, a la reina y a la monarquía. La princesa juró amar la libertad y la igualdad, pero no podía odiar la monarquía. Ante esto, María Teresa fue conducida a la calle por 2 guardias y durante el trayecto había agentes enviados por su suegro pidiéndole por favor que también jurase odio a la monarquía. Pero María Teresa se negó. Al llegar a la calle, la esperaba un grupo de personas y la mataron en minutos, incluidos los agentes que trataron de protegerla. María Teresa falleció el 3 de septiembre de 1792 a los 42 años. En cuanto a su forma de morir, hay diferentes versiones, ya que sirvió como propaganda para los revolucionarios. Se habla incluso de violación y mutilación. Sí es cierto que fue decapitada luego de fallecida y su cabeza clavada en una pica y mostrada por la calle y llevada a la Torre del Temple donde estaba María Antonieta, pero ella no llegó a ver la situación. La muchedumbre quiso pasar, pero los oficiales lograron convencerlos. En cuanto al cuerpo, se sabe que estuvo un día en la calle y luego fue entregado a las autoridades. Un historiador dice que el suegro de María Teresa pudo conseguir su cuerpo y enterrarlo en la capilla real de Dreux, en la capilla familiar de la familia Pontrieve. La princesa de Lamballe fue una aristócrata italiana que obtuvo el favor y la amistad de María Antonieta y que también cayó en desgracia por esto, siéndole fiel hasta su último momento.
Me gustaría que me digan si conocían a esta mujer, qué piensan de ella. Y bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. No se olviden su like, de compartirlo, de suscribirse y activar la campana. Y que ya saben, cualquier biografía solo me tienen que escribir. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.